Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Hoy hablamos en nuestros enigmas de la historia de los Hibakusha, un término japonés que significa persona bombardeada, con el que se designa prácticamente a los supervivientes de los bombardeos nucleares a civiles en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945 por parte de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, tras la aprobación del presidente Harry Truman. Oficialmente hay más de 360.000 Hibakusha, de los cuales la mayoría, antes o después, han sufrido desfiguraciones físicas y otras enfermedades provocadas por la radiación, tales como cáncer y deterioro genético. Para hablar de este grupo singular, contamos con la ayuda de Shai Shemer, apasionado seguidor de la historia. ¿Qué tal, Shai? ¿Quiénes serán los Hibakusha? Bueno, espero que podamos pronunciarlo correctamente. Hace referencia a sobrevivientes. Indudablemente estamos hablando de los sobrevivientes que tuvieron el periplo doloroso de ser los sobrevivientes, considerados en aquel tiempo no solamente como en parte desecho humano, no había infraestructuras, ya que la guerra aún continuaba y los elementos estaban realmente dedicados a la contienda bélica. Ellos no solamente quedan marginados, desfigurados, sino que los sobrevivientes, que has dicho bien un número, creo que se estima hoy unos 190.000, más o menos 180.000, ¿no? De 80 años, los que han quedado vivos, pensaban que esto traía algún tipo de contagio o transmisión, lo que asentó aún más todo tipo de trauma, no solamente el hecho de que todos están traumados por la guerra, sino que había una discriminación dentro de ese mismo trauma postbélico, una discriminación psicológica a los Hibakuya que llamaron realmente a ser marginados como los leprosos en la antigüedad. La gente temía de que aquí había un contagio inminente y que había que separarlos y de alguna manera muchos no querían manifestarse en sus degradaciones físicas y se cubrían. Podemos hablar claramente de lo que pasó, de los supervivientes de esta explosión. Estamos hablando de una explosión de las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, que digamos que muchos dicen que algo iba a pasar, que sentían intuitivamente la tragedia que se cernía sobre ellos. Una explosión tremenda como consecuencia del desarrollo del proyecto Manhattan, ya que los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann habían descubierto la fisión nuclear y miedo a que el enemigo se adelantase, de alguna manera comenzaron a desarrollar los aliados. En 1938 ya ellos lo habían descubierto, el proyecto Manhattan. Y es interesante, digo con mucha tristeza, la explosión generó una ola de calor de 4.000 grados centígrados, y así son las palabras de Truman, y este avión estadounidense, el Little Boy, solo con 64 kilos, pero kilos de uranio 235, impacta en aquella ciudad y acabó en el momento con 70.000 personas, con esta ola de calor. Y esto, dice Truman, es lo más grande de la historia. Japón no se rinde y así el 8 de agosto, mientras los soviéticos también están invadiendo Japón a través de Manchuria, vuelve otro castigo. Hay, como Hiroshima, el mismo 9, estamos hablando del ciclo del 6 al 9, donde se repite la misma estrategia y con más fuerza sobre la ciudad de Nagasaki. Se utilizó otro plutonio, el 239, que causó una explosión aún más fuerte que la predecesora. Así que de alguna manera
que quedó poco de lo que había abajo, murieron entre 30 y 50.000 personas en el instante. Los supervivientes de las explosiones se pasaron a llamar Hibakusha y comenzaron a experimentar algo desconocido en la historia de la humanidad, los síntomas de la radiación inmediata y con el paso del tiempo. Entonces la radiación, que también formó parte, lamentablemente, de la experimentación de estos efectos, intentó ser estudiada también, llevaron a estas personas, que en japonés se llaman Ibakuya, a experimentar estos síntomas, y además de la destrucción y muerte, aparecieron tumores, mm, efectos visuales, quemaduras. También en los descendientes hubo deformaciones, envenenamientos por contaminación de agua y de todo el entorno. Y esto podemos decir que lo hemos conocido un poquito en tiempo moderno en aquel accidente que recordamos en Chernóbil, ¿no? En un caos más pequeño, pero de alguna manera eh, todo esto ha traído un seguimiento de esta gente en silencio, porque ellos mismos lo han mantenido en silencio. El debate sobre esta devastación se discute desde varios ángulos hasta nuestros días, desde perspectivas jurídicas, humanitarias y bélicas, de alguna manera, y algunos con sus argumentaciones hablan de la prevención que tuvo. Esos son temas muy diversos, pero fue un cruel episodio con una herida abierta que hasta hoy no se pudo cerrar, aunque sí sabemos que se habla muy poco de lo mismo. ¿Cómo fue la vida de estos, podríamos decir, supervivientes? Pues una mala vida. Hablamos de vida con una carga de deterioro genético y enfermedades inmediatas, que fue característico en todos ellos. Formaron un grupo con la meta de presionar al gobierno japonés en la década del 50 para mejorar un apoyo. ¿Por qué no había este reconocimiento? El deseo de olvidar es también la necesidad de no reivindicar, porque hay también una causa directa sobre las mujeres supervivientes de las dos explosiones, que estando expuestas a cantidades significativas de radiación, muchas tuvieron hijos con mayor número de anomalías y otros no. Es decir, no sabían exactamente cómo esto iba a reaccionar. Hubo casos que sí y hubo casos que no. Podemos decir de esta manera que poco se sabía sobre esto y por lo tanto eran personas señaladas como plausibles de causar un degeneramiento genético eh, en toda la sociedad. La ignorancia, el prejuicio y la frustración de la derrota. Por eso, en este tiempo que hemos visto estrenarse la película Oppenheimer, la historia sobre el físico que perteneció al mismo proyecto Manhattan, se reaviva las consecuencias que tuvieron en la sociedad japonesa, de la cual hasta nuestros días sabemos muy poco, ¿no? Víctimas de la bomba, esa es la traducción Hibakusha. Víctimas de la bomba, no se habla de los muertos, sino de los supervivientes que sobrevivieron a la radiación. Esto es interesante porque en el perímetro de varios kilómetros de la zona cero, así se llama, las quemaduras externas e internas la primera semana fueron letales, pero los que lograron escapar sin heridas en la semana siguiente tuvieron reacciones de náuseas, de diarrea, orinar con sangre, perdieron cabello, sufrieron hemorragias de todo tipo. Inmediatamente después de las dos bombas atómicas, no tenía nadie idea de lo que era ese arma, ni los mismos americanos.
Esto que pulverizó cuerpos y casas de todo tipo, acabando con edificios de concreto de una manera fulminante, llevó, sí, eh, de alguna manera a entender. La población no lo entendió, pero la élite militar japonesa y el mismo emperador Hirohito sí supieron que Japón se había convertido en el primer país del mundo en sufrir los ataques de dos bombas nucleares. La población no tenía idea. Ni los médicos, ni los organismos de asistencia de nada de lo que estaba pasando. Entonces, de alguna manera, se prohibió publicar imágenes e información relacionada con Hiroshima y Nagasaki cuando el ejército de ocupación, liderada por Douglas MacArthur, desde el 2 de septiembre de 1945 comienza la censura que se mantuvo hasta fin de la ocupación. Estamos hablando de 7 años de censura, lo cual invisibilizó a los Hibakusha, a que la gente no podía saber nada de lo que pasó. Entonces, al verles a ellos deambular con esas protuberancias y heridas, no sabían muy bien consecuencia de qué era y se les fue discriminando y se les trataba como podía. De alguna manera, así se expusieron a un doble peso y un doble rasero en la injusticia al silenciarlos y no poder exigir un tratamiento preferencial como víctimas de las bombas nucleares, eran parte del contingente que aludía a ser víctima de guerra, simplemente con mayores daños físicos, pero no querían crear la rúbrica que indique que ellos habían sido afectados directamente con el primer experimento mundial de la historia de un bombardeo nuclear. Así que se abandonaron y los abandonaron sin recibir información, ni los profesionales, ni se crearon protocolos por culpa, podemos decir, de este tipo de censura. Así que los fotógrafos, los documentalistas, los cineastas, los escritores, de alguna manera dejaron testimonios invaluables que poco a poco se fueron revelando. Hay un fotógrafo, Yoshito Masushigi de Hiroshima, que fue uno de los primeros en captar las escenas de la atrocidad que lo hemos visto por los medios y trabajaba para la oficina militar cercana. Fue enviado a la zona, fueron confiscados sus negativos y los pudo publicar solo después de 1952. Esto es lo que ha pasado, ¿sí? Fuera de Japón se conoce de alguna manera todo esto, se conoció mucho más rápido por los periodistas y corresponsales de guerra. En el mismo Japón no deseaban que se conozca este tipo de derrota. No se quería hablar mucho de la guerra en términos de derrota. Hablamos de los Hibakusha y debemos viajar hasta el año 1956 para encontrarnos con la formación de Nihon Hidankyo, un grupo de Hibakushas formado con la meta de presionar al gobierno japonés para mejorar el apoyo a las víctimas y formar una especie, digamos, de lobby gubernamental para la abolición de las armas nucleares. En este sentido, ¿qué importancia han tenido los Hibakusha en la lucha contra las armas nucleares? Bueno, nos vamos a anteceder 10 años. En 1946, Estados Unidos crea la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica para investigar estos efectos, los de la radiación, en las expresiones, digamos, patológicas más lacerantes que existían: la leucemia, el cáncer, la esterilidad, varias alteraciones genéticas, y recopilar información, pero no tuvieron la intención de atender ni liberar esa información a las víctimas, solo recopilar información. Así que en un reclamo recurrente de los Hibakusha, porque ellos fueron parte de la investigación, ellos se dieron cuenta que estaban siendo tratados como conejillos de indias. Los médicos locales fueron los que atendieron a las víctimas como podían, pues no contaban ni con equipo, y no existía tal equipo, ni con información, porque el tratamiento de la radiación hasta nuestros días es un tratamiento
muy poco eficaz. Solo hasta que en 1957, entre el 56 y entre el 57, se hizo el registro de Hibakusha como se promulgó en una ley médica de la bomba atómica, gracias al activismo de las víctimas, como bien han nombrado, y de sus familiares, y así se garantizó el acceso a los primeros tratamientos por la promulgación de una ley. A pesar de todo esto, se siguieron con los ensayos nucleares, ¿no? La isla Bikini en 1954, que también alcanza un buque japonés y 23 pescadores sufrieron síntomas prematuros. Es interesante porque no dejaron y no cesaron este tipo de, de proliferaciones de armas nucleares, incluyendo la de hidrógeno, que llevó a un interesante movimiento de espionaje y contraespionaje. Eh, el fin de la censura potenció la voz cantante y sonante de muchos sobrevivientes. El más conocido fue Kenzaburo Oe, que escribió en los años 60 Cuadernos de Hiroshima, un ensayo con testimonios de los Hibakusha. Su pluma dio importancia e hizo de puente al eco que llegó fuera de Japón, a las voces de madres y padres, a voces de profesionales. Y dentro de Japón también se buscó informar, había mucho recato y cerradez en este aspecto, informar realmente de las atrocidades de las bombas, sino también informar de la propia beligerancia y segregación de la misma sociedad japonesa, con caminos de injusticia y de discriminación en los cuales tuvieron que deambular los sobrevivientes. En los años 70, de 1970, una multitud de estudiantes y profesores se conmovieron porque apareció el primer cómic sobre el tema de Nakazawa Keiji, eh, el- y también Nakazawa fue un sobreviviente que a los 7 años vio caer la bomba desde la entrada de su escuela en Hiroshima, y es una saga autobiográfica que rememora no solo las atrocidades, y a buen estilo japonés lo publicaron en forma de cómic. Es interesante que también se habla de estos desgarradores testimonios de discriminación. No solo Japón en sí era discriminatorio con sus vecinos y en la guerra, sino hubo discriminación. La discriminación no hace acepción de personas. Finalmente, el cómic se convirtió en una animación y en una serie con actores reales que vivificaron y transmitieron de alguna manera toda esta metamorfosis fue interesante también, y esta transmisión al mundo. Hibakusha marcó a las víctimas y a sus descendientes. Hablamos de cantidades de edificios y miles de vidas. Cada año se va realizando una ceremonia oficial para recordar estas víctimas, todas las víctimas. Sin embargo, para los sobrevivientes, este es un día muy magro, muy amargo y magro en alegría. Por eso nosotros no podemos, dicen los Ibakuya, conmemorar el 6 de agosto. Lo único que podemos hacer es pasarlo en silencio. Así que intentaron mantener vivos los testimonios de estas personas y también mantenerlos en la sequedad de la sensibilidad que, que apareció en la sociedad después de la guerra, la necesidad del olvido, el plan Marshall, cantidades de cemento y bienes que se vertieron sobre todas las tierras donde hubo de alguna manera destrucción. Se levantaron nuevos edificios, se instituyeron mecanismos de reparaciones y también de desarrollo. Vemos lo que es Japón en nuestros días, la misma Alemania, pero ese dinero no contribuyó a la sensibilidad humana, ¿sí? De alguna manera. Y aunque Hiroshima y Nagasaki renacieron
nuevamente de las ruinas, allí vuelve a crecer la hierba, los árboles, las ciudades, su gente, la crueldad humana y también la conducta inhumana, podemos decir, queda en el recuerdo y no sabemos si el mismo desarrollo que se potenció ha podido paliar este defecto y esta carencia. Esperemos que no vuelva nunca a aparecer y siempre estamos bregando para que las guerras cesen y comiencen los diálogos de entendimiento, la tolerancia y la aceptación del prójimo con sus peculiaridades. Con esa conclusión y esas lecciones prácticas e imborrables terminamos nuestra cita con la historia, hoy hablando de los Hibakusha, supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales, suscríbete a nuestro canal.